Además, este Congreso del Partido Comunista es un Congreso postergado. Digamos que la crisis de la economía mundial es lo que motivó la postergación del Congreso del Partido Comunista. Es interesante porque Cuba no está en el mercado mundial de capitales. Uno dice, ¿cómo es que, siendo una crisis del mercado de capitales mundiales, financiera, económica, y Cuba no está en ese mercado de capitales, ¿por qué Cuba se vio afectada por esta crisis? Bueno, porque Cuba es un gran importador de alimentos, entre otras cuestiones. Y esta crisis es mundial, es una crisis que entre sus características tiene una suba gigantesca de los precios internacionales de los alimentos. Entonces ahí tenemos una primera cuestión. Cuba no participa en el mercado financiero especulativo mundial, pero Cuba es compradora de alimentos. Ahí tienen ya una primera reflexión de por qué la crisis mundial afectó a Cuba y por qué Cuba quiere hacer un debate sobre cómo se construye el socialismo, porque entre otras cuestiones que están en la discusión cubana es cómo resolver la alimentación de su población. Y el tema está claro, porque cuando uno piensa en cambio social, en cambio revolucionario, lo primero que hay que hacer es satisfacer necesidades de la población. En segundo lugar, uno puede pensar en términos del crecimiento de los precios internacionales de la energía. Y bueno, de ahí tenemos otro punto débil de Cuba. Cuba es un país que no produce alimentos y es un país que no resuelve la generación propia de energía. Es un país dependiente de la importación de petróleo. Bueno, ahí tienen otro gran tema del impacto de la crisis mundial sobre Cuba y de por qué Cuba ha intentado buscar en estos 3 años, desde el 2007 hasta la actualidad, periodo de desempeño de la crisis de la economía mundial, algunas estrategias para cambiar el modelo de acumulación, el modelo de desarrollo económico cubano y poder discutir eso con el conjunto de la sociedad. Porque Cuba agrega una premisa que es muy importante para pensarla nosotros en Argentina, en América Latina, en el sur del mundo, y es que el socialismo no incluye ninguna de las estrategias que son válidas para pensar la crisis capitalista desde el capitalismo. Y sobre todo, eso quiere decir participación popular en la redefinición del rumbo. Yo creo que son temas trascendentales. A veces se discute con escasa información si esto es un mecanismo de que Cuba se va a ir para el capitalismo, si va a abandonar su estrategia socialista. Y uno tiene que pensar que Cuba lleva más de 50 años de revolución, de los cuales 20 años lo ha desarrollado en periodo especial. Porque hay que pensar que en 1989 cayó el muro de Berlín, 1991 se desarticuló la Unión Soviética y en ese periodo Cuba perdió su inserción internacional. O sea, un país subdesarrollado, dependiente de la economía mundial, quedó doblemente bloqueado. Bloqueado por Estados Unidos desde la década del 60 y bloqueado porque se le desarmó el bloque al cual exportaba y del cual importaba, que es el bloque soviético. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Pero pese a eso, ese problema económico no resuelto y que intenta volver a discutirse ahora en abril en el Congreso del Partido Comunista de Cuba, hay un balance en los 50 años y en cada uno de los periodos previos de un éxito social muy grande. En las peores condiciones de la economía cubana de comienzo de los años 90, más que hacer un ajuste en el gasto social,
Cuba incrementó el gasto en educación. Y creo que el tercer balance importante de la Revolución Cubana de cara a este próximo Congreso, que quizás es tan o más importante que pensar esos dos otros temas que yo menciono, es la cuestión del tremendo apoyo político con debate, con discusión del conjunto de la sociedad cubana. Es decir, hoy se ha lanzado un debate hacia abril, Congreso del Partido Comunista Cubano, y se discute en toda la sociedad cubana, incluso en los medios de prensa. Fidel y Raúl Castro, ahora cuando presentó en el Parlamento la idea del Congreso del PC cubano, plantea con mucha fuerza que lamentablemente nadie puede explicar qué cosa es el socialismo, porque el socialismo es un desafío, y que ellos plantean que el desafío es encontrar las formas de un desarrollo económico, productivo, que satisfaga las necesidades en el marco del socialismo. Cuba viene en una tarea defensiva desde hace mucho tiempo, sí, hay que decirlo con todas las letras, incorporando mecanismos del capitalismo para la sobrevivencia. Bueno, uno puede decir, bueno, yo eso es lo que quiero criticar. Bueno, está bien, vale que alguien cualquiera critique eso. Ahora, Cuba como experiencia, y en la experiencia cada uno de nosotros como individuo, como colectivo, como sujetos integrados, tomamos decisiones, a veces en los movimientos en que actuamos. Yo me pregunto, ¿qué movimiento siempre toma la decisión adecuada? Hay mucho de ensayo, mucho de error, y Cuba ha cometido muchos errores, que es lo que ellos hablan de la ineficiencia del proceso cubano. Han sido los jóvenes barbudos, los jóvenes revolucionarios cubanos, Fidel, Raúl, el Che, esa camada juvenil, tanto del 26 de julio, el Partido Socialista Popular, el directorio, ese conglomerado que hizo la revolución, eran jóvenes que querían transformar la realidad y hicieron una epopeya histórica. Bueno, estos jóvenes descontentos son el sujeto que tiene que tomar en sus manos la experiencia de la Revolución Cubana y llevarla a su desarrollo. Yo tengo la sensación que el debate a nivel de la juventud cubana está en el equilibrio de cuánto se logró en 50 años de experiencia revolucionaria y cuáles son los desafíos en un marco de crisis capitalista mundial y de afectación de la posibilidad de cambio revolucionario a escala mundial. La renovación de la experiencia socialista en Cuba es lo que la humanidad necesita. Es decir, ya no es solo un tema desafío para los cubanos, sino que creo que es expectativa para todos nosotros. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse.